La profecía, entonces, como les venía diciendo, es lo que anuncia algo que va a pasar. Cuando nosotros leemos la palabra, encontramos profecía ahí, encontramos información acerca de lo que ha de venir, que el hombre no sabe. Y sin ser nosotros profetas como tales, podemos profetizar cuando hablamos lo que va a pasar cuando aún no ha pasado. Cuando hablamos lo que el Señor ha dicho. Somos voceros de lo que la palabra anuncia. Y el Señor habló profecía. Y vamos a ver dos casos en los que Él habló de aquello que iba a pasar. Profecía, dice la pantalla. Profecía. Y la primera que vamos a ver está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 5 en adelante. Aquí el Señor está hablando lo que va a ocurrir en los postreros días. ¿Qué es lo que va a pasar en los días finales? El Señor está profetizando lo que Dios le permitió conocer de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Vamos entonces a Mateo 24, capítulo 5. Buenos días. Dice la Escritura: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Una de las cosas llamativas de esta profecía es que el mundo, desde ese año en adelante, podría haber logrado la disminución de todas estas cosas. Con el pasar de los siglos y de los siglos, lo más normal hubiera sido que el mundo, aprendiendo de la historia, que los países y las etnias y las naciones, aprendiendo de la historia, disminuyeran las guerras o rumores de guerra, el levantamiento de una nación contra otra o un reino contra otro. La tecnología podría haber reducido en gran manera las pestes, y para qué decir el hambre. Lo más normal desde el punto de vista humano es que todas estas cosas fueran menguando. Pero por el contrario, ¿qué es lo que ha ido pasando? Han ido aumentando. Y la palabra del Señor, eso es lo que dice, que va a pasar esto, pero dice, todavía no es el fin. Entonces dice, versículo 8, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ese es otro punto que nos llama la atención de la profecía, de lo que el Señor anuncia. Porque en un mundo tan humanista, donde se puede aceptar cualquier cosa, hay una cosa que no se acepta. Hay una sola cosa que se ha ido eliminando cada vez más. Y es que el hombre tenga libertad de hablar ¿de quién? De Cristo. Tú puedes decir que eres un caballo, que te sientes un caballo. Tú puedes decir que estás enamorado de una planta y nadie va a encontrar aberrante eso. En pocos años más, lo que va a pasar, que un hombre de 50 años se va a sentir enamorado de una niña de 5 años y no va a ser aberrante. Pero hablar de Jesucristo es aberrante para el mundo. Frente a tanta libertad, se ha coartado la libertad de hablar de Cristo. Y el Señor lo advirtió. Los entregarán a la tribulación. Los matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Se dan cuenta cómo la profecía anuncia algo? Cómo el Señor anuncia algo.
que si lo viéramos desde una perspectiva humana, sería raro que ocurriera. ¿Cómo va a haber más pestes si la tecnología avanza, la medicina avanza? ¿Cómo va a haber más pestes? ¿Cómo el Señor dice que van a pasar estas cosas? Si lo más probable es que disminuyan. ¿Cómo nos van a aborrecer en este mundo donde todo es libre? Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Yo soy cristiano, amo al Señor. ¿Cómo me van a aborrecer por su nombre? La profecía lo indica y así está siendo el día de hoy. Y va a seguir siendo. Y va a seguir siendo. La esperanza de orar por un mundo mejor no es algo espiritual. Nuestra esperanza está en que este mundo que empeora acabe y el Señor nos lleve. Esa es la esperanza. La ideología o lo idílico del mundo mejor no va a llegar. Porque la profecía, lo que el Señor ha enseñado, habla de lo contrario. Lo que sí va a pasar es que se va a multiplicar la maldad, van a venir falsos profetas, van a engañar a muchos, pero, el versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Profecía, vamos a avanzar un poquito en el mismo libro de Mateo, el mismo capítulo 24 al versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Eso ha pasado ya? Aún no ha pasado. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, norte, sur, este, oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor nos habla en profecía. Y si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar, reciban la enseñanza de Jesucristo a través de las profecías. Segunda metodología que vamos a ver hoy día es la instrucción individual. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3. Generalmente vimos al Señor rodeado de muchas personas. Mínimo se vio al Señor con 12 personas que eran sus 12 discípulos, quienes luego fueron 11. Pero también vimos la alimentación de los 5.000 y la alimentación de los 4.000. Muy bien, de los 4.000. Entonces Jesús siempre rodeado de gente, tuviendo que subirse a una barcaza porque la multitud se agolpaba y para poder predicarle tenía que subirse a una barca. Pero ahora también vamos a ver cómo el Señor instruyó la metodología de la instrucción individual, cómo el Señor enseñó a través de esta instrucción individual. Juan 3, del 1 al 3. Dice, había un hombre de los fariseos, y aquí también para que entendamos que hubo fariseos que sí siguieron al Señor, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren lo que pasa acá, antes de entrar al concepto propiamente tal de la instrucción individual. Él es un fariseo principal de los judíos que va de noche. Lo común era que los fariseos y judíos se oponieran al Señor. Se oponían ellos al Señor. Pero este fariseo principal de los judíos viene de noche y le dice algo que llama la atención. Dice, maestro, sabemos. Maestro, Rabí le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y eso nos deja entender que él, con algunos más, probablemente fariseos y judíos fariseos, sabían que Jesús venía de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta pregunta la podemos interpretar de varias formas. Sea que Nicodemo le hizo la pregunta a forma de metáfora, como diciendo es imposible, o sea, tendríamos que volver a nacer. O probablemente, y no los vamos a saber hasta que nos encontremos con el Señor, o probablemente era tal el convencimiento que tenía Nicodemo de que Jesús era Dios, que aún una pregunta como esa era válida. Señor, o sea, ¿podríamos volver al vientre? Quizá él esperaba cualquier respuesta, pero le pregunta al Señor, en esta intimidad, en la noche, donde Nicodemo va donde Jesús, y le pregunta y le dice: sabemos que vienes de Dios. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo instruye individualmente. Nicodemo va donde el Señor de noche y Él lo instruye individualmente, le da una instrucción individual. Otra escritura que nos habla de lo mismo, Lucas 19. Lucas 19. Del 1 al 6. Lucas 19, del 1 al 6. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Ahí está la multitud con el Señor. Pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Qué difícil debió haber sido tener una instrucción individual con el Señor, que siempre estaba rodeado de gente. Qué difícil. Un hombre que hacía milagros, reconocido como el Maestro, como el Mesías, siempre rodeado de gente. Por lo tanto, este hombre, Zaqueo, dice que corrió y se subió a un árbol. Cuando Jesús llegó, versículo 5, a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo da un fruto de conversión inmediato. No está acá, pero lo vamos a leer en el versículo 8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué impacto tuvo esta instrucción individual de que Jesús, luego de referirse a la multitud, se refiere a un hombre y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, es necesario que hoy día vaya a tu casa, hoy día me voy a quedar en tu casa? Qué impactante fue que Zaqueo, sin que Jesús le haya preguntado nada, o ni supuesto nada, sin que Jesús haya dicho indirectamente absolutamente nada, Zaqueo da fruto de arrepentimiento. Dice que la mitad de sus bienes se los va a dar a los pobres, y si ha defraudado a alguno, porque era cobrador de impuestos, o sea, si había hecho fraude con alguno, le iba a devolver
4 veces lo que le debía. Zaqueo nos muestra con esta instrucción individual el fruto de una persona que realmente se decide a seguir al Señor. Esto no es palabras. Zaqueo se baja primero gozoso, dice en el versículo 6, y luego del gozo viene un fruto. Yo les voy a devolver a todos si es que alguno lo defraudé, si es que en alguno hice fraude. Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. ¿Hasta qué punto el Señor te ha instruido individualmente? ¿Has logrado en este tiempo de acercarte al Señor o de volver al Señor esa instrucción individual en tu pieza, en tu casa, en el silencio de tu dormitorio, en el silencio muchas veces de un closet, en el silencio de un baño? ¿Te ha instruido el Señor individualmente? Y la segunda pregunta, en esa instrucción individual, ¿ha habido frutos? ¿O ha quedado la instrucción sin el gozo que nos muestra Zaqueo y sin el fruto que nos muestra Zaqueo de devolver lo que él ha robado? Porque un fraude es un robo. Y él dice, yo lo devuelvo 4 veces. Él no esperó que el Señor le dijera específicamente que lo hiciera. Él sabía lo que tenía que hacer. Y la palabra nos enseña que en nosotros hay una ley interna. Nosotros, incluso gente que no conoce a Dios, todos, naturalmente, por creación de Dios, tenemos una ley interior en nuestros miembros que sabe cuando las cosas son correctas o no son correctas. La instrucción individual que el Señor te ha dado, ¿la estás escuchando con gozo? ¿Y la estás llevando a cabo con frutos visibles? Vamos a la siguiente metodología, que es un poquito continuación de la instrucción individual. Esto es una formación doctrinal. Efesios 6. El apóstol Pablo habla a la iglesia en Éfeso y les da una doctrina, les enseña algo concreto. Ahora la pregunta que puede haber surgido durante estos tres domingos es la siguiente: ¿por qué estamos viendo metodologías de Jesús y estamos leyendo al apóstol Pablo? ¿Acaso no eran metodologías de Jesús? Y esa pregunta es válida y le vamos a responder por si llegó a salir esa pregunta. ¿Pablo imita a quién? A Jesús. Ahí está la respuesta. Entonces Jesús y Pablo como imitador de Jesús para nosotros son un ejemplo. Jesús es Dios y Pablo para nosotros un hermano que imitó a Jesucristo. Así que podemos ver este tipo de enseñanza en ellos y también en las epístolas en la carta de Pedro, Juan. Podemos ver metodologías que el Señor usó en ellos también. Y es por eso que es necesario que también se vean en nosotros. Dice el apóstol: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego repite el mandamiento que está en Deuteronomio, que es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y la promesa es que nos va a ir bien y seremos de larga vida sobre la tierra, si honramos a nuestros padres. Formación doctrinal. Esto es lo que hay que hacer. Concreto. Espiritualmente, concreto. Honra a tus padres. Vamos a ver otra. Mateo 5, del 17 al 20. El Señor hablando y les dice a la gente: no piensen que he venido a eliminar la ley o a los profetas. No he venido a eliminar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Señor está respaldando la ley, está respaldando el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías se está diciendo la doctrina es correcta. Ahora, tiene que ser bien entendida y de forma espiritual, porque no somos judíos y tampoco estamos bajo el pacto antiguo para, por ejemplo, sacrificar un animal el día de hoy. Pero la ley no está abrogada, sino que está cumplible. Pero hay que entenderla espiritualmente. Hay que entender lo que el Señor quiso decir. Dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vemos a Jesús tomando como ejemplo a los escribas y fariseos de la siguiente manera. Porque les digo lo siguiente, si la justicia de ustedes no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, la justicia de los escribas y fariseos hasta cierto punto no era mala porque estaban en pro de la ley. El problema es que no había revelación espiritual. Pero el Señor nos llama a ser más justos. Justicia se refiere a cumplimiento de la ley. Una persona es justa cuando cumple la ley. Si yo voy manejando a 140 en una zona de 120, estoy manejando más bien dicho, en contra de la justicia. Soy injusto. No cumplo la ley. El Señor viene a avalar la ley y esto es una formación doctrinal. Mateo 5, del 21 al 22. El Señor nuevamente enseñando doctrina con revelación espiritual. Porque el hombre antiguo, y actualmente también, ve la ley de forma humana y carnal y no se da cuenta que la ley fue hecha por la desobediencia del hombre. Pero el plan original de Dios, ¿cómo era? ¿Qué palabra usamos? El plan original de Dios es fácil. La ley vino porque el hombre se equivocaba y el Señor tenía que ponerle leyes. Pero el Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla y a enseñarla de forma espiritual. Vamos a entenderlo. Mateo 5, 21 al 22. Dice, la ley en Deuteronomio y en Éxodo dice lo siguiente: no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. ¿Ya? Esa es la ley. Pero el Señor les dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y les explica, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, que es racá, es un insulto, es como decir tonto, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor toma la ley, toma la doctrina y la enseña. Y dice, claro, la palabra dice el que se mate, pero lo que le estoy diciendo es que el que se enoja ya lo mató en su corazón, dice otra parte. Ya lo mató en su corazón. Porque el Señor ve lo de afuera o ve lo que está adentro. El Señor, ¿qué es lo que pesa? Dice que Él pesa los corazones. Eso es lo que no entendió el pueblo antiguo. Entonces en su corazón vivían enojados, pero como no mataban, se creían buenos. Porque quizás tal persona nunca mató literalmente a alguien. Pero el Señor veía que en su corazón esa persona ya la había asesinado. Para esa persona, la otra ya estaba muerta. Doctrina. Sí.
cuando dice necio y fatuo, ahí también lo mata, ¿de qué forma? Cuando una persona llama fatuo o llama necio a su hermano, es porque lo siente así. Por ejemplo, en Chile acostumbramos mucho las bromas, ¿no? Oye, este que es tonto. Ya, es tonto este. La palabra nos enseña que lo que sale de la boca, ¿dónde está alojado? En el corazón. Entonces, si yo digo tonto a mi hermano, la palabra no es el gran problema, sino que es la raíz de por qué yo le dije así. Algo tengo en mi corazón. Y la Escritura lo castiga. No tanto por la palabra, sino que porque de dónde viene la palabra. No, el decir fatuo al hermano es un fruto, pero la palabra va a la raíz. ¿Por qué le dices fatuo? ¿Responde un poco su pregunta? ¿Sí? Ya. Entonces el Señor nos lleva y nos instruye y nos da doctrina de que el Padre ve el corazón. Esa es la doctrina. No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. Doctrina. Y el Señor la explica. Vamos a ir a la siguiente metodología. Esta es de las más conocidas y con esta vamos a terminar esta línea de enseñanzas. Mateo 24. Pero ahora vamos a leer del 32 al 35. Dice, de la higuera, ¿quién ha visto una higuera? Yo he visto aquí en Osorno, ¿ha visto una higuera? Sí, pero una higuera. Ya, yo he visto en Osorno una higuera. No se ven, he visto una higuera y nos dimos la vuelta a la manzana, ¿te acuerdas? Porque dijimos una higuera, nos dimos la vuelta a la manzana y volvimos y la vimos de nuevo. Una higuera en Osorno. En el norte hay muchas higueras, pero las conocen. En el fondo, no las conocen. No, nunca me percaté cómo era la higuera. Ya. Va a buscar una foto entonces de la higuera para tener una idea, ¿ya? Y después le voy a dar la dirección de dónde está para que la vaya a ver. Sí. Dice, de la higuera, algo común en el lugar donde el Señor estaba, es como que aquí el Señor, si hubiera venido a Osorno, hubiera dicho, de las murras aprendan tal cosa. De la murta, miren las moras. Pero allá había higueras. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿qué es lo que está cerca? El verano. Entonces les dice, miren la higuera. Hombres de campo, ustedes conocen la higuera, sí. Miren cómo están las hojas, están saliendo las hojitas, las hojas pequeñas, están tierna la rama. ¿Qué significa? Que el verano está cerca. Claro, muy bien. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? ¿De qué venía hablando el Señor antes? De la profecía que hablamos al principio. Guerras, rumores de guerra, nación contra nación, los aborrecerán por causa de mi nombre. Entonces dice, cuando ustedes vean esas cosas, así como cuando ven la higuera y brota, sinónimo de cerca del verano, conoced a sí mismo que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuál será esta metodología entonces? Parábola. El Señor se toma de cosas que ve para tomar un principio natural y explicar lo espiritual. Entonces les dice, mira la higuera, cómo está la higuera, con las ramas tiernas, con hojitas. ¿Qué significa? Que este verano está cerca. De la misma forma como las hojas y las ramas, cuando pasen estas cosas que les acabo de contar, así como cuando ven la higuera significa que el verano está cerca, cuando vean estas cosas, ¿qué está cerca? La venida de ¿quién? Del Señor. La parábola se usa para explicar cosas espirituales por medio de cosas naturales que los hombres veían.
Mateo 13. Mateo 13, 45. Aquí hay dos parábolas muy cortitas, pero profundas. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la piedra preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús se toma de algo tan común en la época, los mercaderes, hombres de mercado, que vendían, compraban y vendían. Y dice, ya, miren a ese hombre que es mercader, o imagínenlo, o ¿se acuerdan cómo funcionan los mercaderes? Ok. Encuentra una perla preciosa y dice, esta perla preciosa vale todo lo que tengo. Entonces va, vende todo lo que tiene y con ese dinero compra la perla. Y el Señor dice, así es el reino de Dios. ¿Qué nos querrá decir con esto? Claramente, que si ustedes han valorado lo que significa seguir a Cristo, van a dejar todo con tal de recibir esa piedra preciosa. A diferencia de, si el mercader camina y ve algunas piedras que no son tan valiosas, ¿va a vender todo lo que tiene? No. ¿Podría el mercader, con no tanta experiencia, ver una perla preciosa y no distinguir el valor que realmente tiene y perder la oportunidad de comprar esa perla? ¿Podría pasar eso? Podría pasar. ¿Podría pasarle a un hombre o a una mujer conocer al Señor, su palabra, y no darle el valor que realmente tiene y perder la oportunidad de salvar su vida? Podría pasar. Entonces el Señor compara al mercader que ve esta perla, un hombre sabio, y dice, esto es valioso. Vendo todo lo que tengo y me compro esto. Así mismo es el reino de Dios. El reino de Dios tiene un valor, wow, yo dejo todo y voy al reino del Señor. Dice que hallando la perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía, todo, y la compró. Siguiente parábola. Asimismo el reino de los cielos, nuevamente, es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después el Señor les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos responden, sí, Señor. ¿Por qué entendieron? Porque les habló por parábolas. Dice la Escritura entonces que el reino de Dios es como una red. ¿Cuánta gente cree en Dios en estos tiempos? ¿Poca o mucha? ¿Poca? Va a depender del lugar donde vayamos. Ahora, claro, si la pregunta es ¿que realmente creen en Dios? Así nadie. Poca y menos que pocas, ¿no? Pero si uno anda en la calle, ¿crees en Dios? Sí, sí. ¿Y tú crees en Dios? Sí. Uno no sabe que Dios, ¿no? El reino de Dios es como una red, donde mucha gente va a venir diciendo yo creo en Dios. Creo. Y una vez que está sacada esta red, ¿qué va a hacer el Señor? Va a separar. Y va a dejar a los peces, leamos la literal, y una vez llena la sacan a la orilla, versículo 48, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. O sea, ¿qué está diciendo el Señor con esta parábola? Que en el reino de Dios va a haber al final una separación. También hay otra parábola que habla de un hombre que separa
las cabritas de las ovejas. ¿Se dan cuenta que todos estos ejemplos son de cosas que habituaban ver estos hombres? Si uno va, por ejemplo, a otro país como misionero, uno tiene que predicar de acuerdo a lo que se ve ahí en el momento. Yo no le puedo hablar a un haitiano en Haití o incluso acá y tomando como ejemplo un huemul y un cóndor. Claro. Un 18 de septiembre. No podría. Podría hacerlo, pero el Señor se adaptó y les enseñó de acuerdo a lo que ellos estaban viendo constantemente. Si usted le habla a un haitiano, podría hablarle de una isla, podría hablarle del calor, el calor de Haití con el frío de Chile. Contextos. Y asimismo el Señor hoy día, en esta instrucción individual, donde también nos enseña doctrina, a nosotros también nos habla por parábolas. En sus tiempos de intimidad, el Señor les puede dar una parábola y les puede recordar algo de la naturaleza para hablarles algo al respecto de ustedes. Se puede tomar del cielo y de una nube para hablar ese susurro, como decía la alabanza, el espíritu que es un susurro, para hablarte de algo espiritual. Pero para eso hay que estar atento y tener la experiencia de una instrucción individual con el Señor. Los invito a ponerse de pie para que terminemos orando y dándole gracias al Señor que ha usado todos los métodos posibles para que entendamos la palabra. Él quiere que ninguno se pierda y por eso se ha hecho fácil. Lo ha hecho fácil para nosotros. No hay que ser un gran teólogo para entender los principios básicos de la palabra. Solamente hay que valorar esa perla preciosa y decir, este tesoro es invaluable. Yo dejo todo lo que tengo y la compro. Señor, te damos gracias